Esta mañana damos inicio a una nueva serie, una serie que sin duda vamos a ser encontrados por el Señor y que hable y edifique nuestras vidas. Y esta mañana vamos a iniciar esta serie bajo su nombre: Unción, Poder y Gloria, un mover del Espíritu Santo. Y creo que este es el tiempo para un mover del Espíritu Santo con nosotros. Y como esta serie nos va a invitar a que juntos podamos buscar aún más de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y de cómo nosotros podemos ser hallados por el Señor en medio de nuestros quebrantos y poder rendir nuestras vidas delante de su presencia. Y como primer tema de esta serie, esta mañana vamos a meditar en el tema: en mi casa habita su presencia. En mi casa habita su presencia. ¿Puedes decirlo conmigo? En mi casa habita su presencia. Una vez más, en mi casa habita su presencia. ¿Usted lo cree? Amén. Y yo creo que esta mañana nos vamos a ir muy llenos del Señor y muy motivados, para que de ahora y a partir en adelante no solo veamos nuestra casa como el lugar donde nosotros comemos, el lugar donde nosotros podemos dormir, sino en el lugar de nuestra morada y de nuestra habitación en la presencia del Señor. Y para ello yo quiero que abra sus Biblias en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo del 30 en adelante hasta el 48. Hechos en el capítulo 10, versículo del 30 al 48. Dice así la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Amén. Si no, lo seguimos en la pantalla. Dice la palabra: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba, ¿cómo? En ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es él el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bendito sea el Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano. Pedro y Cornelio, una historia que sin duda nos deja a nosotros tremendas lecciones, y de cómo hay alguien que puede estar tan sumergido en la presencia del Señor que debe necesitar más de su presencia. De acuerdo a este relato que hoy nosotros hemos estado meditando, hay uno que aparece aquí en escena, personajes que son principales, este hombre llamado Cornelio. La palabra nos dice que este Cornelio era un centurión romano que estaba a cargo de un ejército llamado la Italiana. Pero que este Cornelio, la palabra nos dice a nosotros que tenía características. Y dentro de las características de este hombre era que era piadoso, temeroso de Dios, generoso, de buen testimonio, y que oraba y ayunaba siempre a Dios. Lo curioso del caso de Cornelio era que por ser un gentil no se reunía en la iglesia o en las sinagogas como tal, sino que él buscaba a Dios en su casa y apoyaba de una manera o de otra la obra que Dios había encomendado y de la iglesia que en ese momento pues comenzaba después de que Jesucristo había ascendido al cielo. El punto es que ahora hay un Cornelio que está clamando a Dios, y ese Cornelio recibe la visita de alguien de la que él no estaba esperando. Pero previo a esto ocurre que ya Pedro conocía de las cosas que estaban por acontecer. Y ahora nosotros en todo el transcurso de esta lectura podemos ver que la vida de Cornelio, la de la casa de Cornelio y de todos los que con él estaban, fueron transformados y fue completamente diferente. En lo personal, para mí, este Cornelio es el Obed-Edom del Nuevo Testamento. La palabra nos enseña a nosotros que hay un hombre, Obed-Edom, en el Antiguo Testamento, que era un geteo, un filisteo, pero que fue un hombre que tuvo el arca de Dios, lo que representaba la presencia de Dios en su casa por espacio de 3 meses. Y la Escritura nos dice que por ese espacio de 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom, su casa y todo lo que tenía fue en gran manera prosperado. Un hombre que supo cómo administrar la presencia de Dios, un hombre que supo amar la presencia de Dios. Y déjeme decirle que quien ama la presencia de Dios tendrá todo el favor y el respaldo de la presencia del Todopoderoso Señor. El arca que había sido destruida, o no, más bien había generado destrucción en la ciudad de Filisteas, llegó a la casa de Obed-Edom, pero en la casa de Obed-Edom no hubo muerte, aun a pesar de que él era un filisteo. En la casa de Obed-Edom no hubo destrucción, no hubo calamidad, a pesar de que esa arca había hecho tantas otras cosas en las ciudades de los filisteos. Pero Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Y la palabra nos dice que no solamente alcanzó Obed, sino toda su casa, toda su familia, y esa presencia de Dios no solo se quedó en Obed-Edom y sus hijos, sino que la Escritura nos dice que esa presencia continuó en todas las generaciones de Obed-Edom, y como tal la presencia de Dios fue manifiesta en medio de ellos. Y por tal naturaleza ahora yo veo y traigo colación a Cornelio, porque Obed-Edom no era alguien que fuera partícipe del pueblo de Dios y recibió de la bendición del Señor. Y ahora vemos a un Cornelio que tampoco era una persona que podía participar de la bendición que el pueblo de Israel tenía, y mucho más tampoco podía participar de la bendición de la iglesia y de entrar con ella. Pero sí él oraba, él ayunaba, él consagraba sus ofrendas,
era un hombre que era piadoso, temeroso de Dios, y que mostraba el verdadero el bien de los que con él podían estar. De hecho, tenía uno dentro de ellos, uno de los soldados que también era muy consagrado en este tiempo. Su casa había sido consagrada. Ahora, pero a pesar de que era piadoso, a pesar de que era temeroso de Dios, de buen testimonio, había un paso que dar. Había un paso todavía que dar, todavía más, un poquito más adelante. Porque no solo se trataba de hacer bien las cosas y de aparentar ser un buen cristiano, sino que él tenía que abrir su corazón a Jesús y permitir que Jesús entrara en su casa. Por esa razón, la palabra nos dice a nosotros que una tarde a la hora novena, y déjeme decirle que la hora novena era parte de la ley y la responsabilidad de los judíos como tal, que a las 3 de la tarde buscaban a Dios en oración. Y muchos de ellos abandonaban su casa y se iban al templo para poder buscar a Dios. Se recuerda cuando Pedro y Juan iban rumbo hacia el templo y en la puerta llamada de la Hermosa se encontraron a un cojo. La palabra dice que siendo esa la hora de la oración, ellos llegaron y pasaron por esa puerta, y por la palabra de Pedro, en el nombre de Jesucristo, aquel cojo se levantó y fue sanado. Pues mientras todos iban al templo, Cornelio no iba a la iglesia, no iba a congregarse con sus hermanos, porque era un gentil. Pero el ser gentil no le privó a él de buscar a Dios en su casa. ¿Aló? El que fuera un gentil y no podía participar de la sinagoga de los judíos, no le privó de ayunar en su casa. Y aun cuando los judíos lo hacían, quizás por el dominio de estar bajo la ley, Cornelio no lo hacía por la ley, sino que lo hacía por una necesidad de buscar a Dios en ayuno y en oración. Y la palabra dice que mientras ahora él oraba, no era la primera vez, era una vida continua que él tenía en presencia de Dios. Y en aquella hora, cuando él estaba orando, cerca de las 3 de la tarde, tuvo la visión y la visita de un ángel que le dice: Cornelio, el Señor ha visto tus obras, el Señor ha visto tus ofrendas, pero también el Señor ha aceptado tu ayuno y tu oración. Y ahora necesitas darte una oportunidad de no solamente orar, sino de que conozcas al que por quien tú estás orando, que conozcas a Jesús. Ahora tienes que ir a llamar a Pedro para que él venga. La palabra nos dice entonces que Cornelio no dudó en cumplir la instrucción divina de llamar a Pedro. Pero en todo esto que está ocurriendo, en todo esto que está pasando, la palabra nos enseña a nosotros que Pedro ya conocía lo que Dios estaba por hacer. Y mientras ahora el ángel le hablaba a Cornelio, Dios le estaba hablando directamente al corazón de Pedro. Y la escritura dice que Pedro entonces, que estaba en su casa y estaba esperando el tiempo de comer, el tiempo de poder alimentarse, Dios mismo entonces bajó un lienzo del cielo y directamente venía hacia él. Y Pedro le dice: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: Señor, yo no puedo comer todo eso porque soy judío de nacimiento, estoy bajo la ley, y por estar bajo la ley eso a mí no me es permitido. Pero el Señor vuelve de nuevo y le dice: Pedro, levántate y come. Y él dice: no lo puedo comer. La tercera vez de igual manera. Pero Dios tiene que decirle a Pedro: Pedro, no puedes llamar inmundo a lo que yo estoy por purificar. No puedes considerar que no puedes hacer partícipes a otros de lo que yo estoy a punto de hacer. Y el Señor le dice: vendrán por ti, van a venir a visitarte. No te rehúses a ir, porque lo que yo voy a hacer en la casa de Cornelio es una obra y una transformación gloriosa para que Cornelio pueda convertirse en el primer romano, en el primer gentil que acepte a Jesucristo. Y como tal, Dios que tenía planeado todo,
Y quiero decirle a usted en esta mañana que todo lo que Dios tiene planeado nunca va a fallar. Los planes del Señor son perfectos. Y como tal, en medio de esa perfección, Pedro llegó a la casa de Cornelio. Las puertas se abrieron para que Pedro pudiera entrar. Y ahora Pedro le dice: ¿por qué me mandaste a llamar? Y Cornelio comienza a decirle: porque yo recibí la visita de un ser celestial que me dijo que te mandara a llamar y que tú tenías un mensaje que darme. Pero el mensaje de Pedro no se centró en otro, sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que le dice: Él fue el que vino y descendió del cielo lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de gloria, sanando a los enfermos, reprendiendo a los demonios, trayendo libertad en medio de este tiempo, para que hoy nosotros le pudiéramos conocer. Y entre tanto que Pedro hablaba y predicaba la palabra, la Escritura dice que en ese momento el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, de tal manera que todos se quedaron atónitos. Judíos que estaban ahí dijeron: esto no es posible, porque estos no son parte del pueblo de Dios. Pero es que no se trata de cómo es la ley entre nosotros. Si Dios quiere añadir pueblo en medio nuestro, puede decir uno: no, este no se considera de esa forma, este no puede porque no puede participar de esto. Amados hermanos, la mesa está servida, el banquete es oportuno para que todos podamos acudir a ello y celebrar la grandeza, la misericordia, el favor de Dios para con nosotros. Y la palabra dice que en la casa de Cornelio el fuego de Dios les visitó. Mi casa es una habitación de su presencia. Yo no sé si esto está funcionando, ¿qué? O esto. Pero gracias a esto. Pero hay algo que a nosotros debe de marcar nuestra vida. Y es la oportunidad que nosotros tenemos para que le abramos la puerta a Jesús de Nazaret. Y que al abrir las puertas de nuestro corazón a Jesús de Nazaret, podamos nosotros comprender de la necesidad que nosotros tenemos de bien acudir a su presencia. Pedro llegó a la casa de Cornelio y cuando las puertas se abrieron, ahí estaban por suceder cosas maravillosas. Y es que cuando las puertas se abren a Jesús, cosas maravillosas comienzan a ocurrir. Mi casa es casa de su presencia. Mi casa puedo encontrar unción, el poder y la gloria de Cristo, donde hay un mover del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando abrimos nuestra casa y le decimos: mi casa es una habitación de tu presencia? Ahí habrá salvación. Ahí habrá salvación. Es Dios que permitió ese dolor. Es Dios que ha permitido este sufrimiento. Es Dios que ha permitido esta prueba. Es Dios que ha permitido este desierto para que alguien diga: busca a Dios, porque Él te puede traer solución a tu problema. Es Dios quien ha permitido todo esto, porque es su plan orquestado para con nosotros. Es decir, que Dios puede ser que nosotros no hayamos estado o no le hayamos incluido en nuestros planes, pero nosotros sí estábamos incluidos en los planes de Dios. Y estamos aquí, amado hermano, no porque nosotros queramos estar, sino porque fuimos alcanzados por su gracia y por su misericordia. Nuestras vidas estaban en problemas, estábamos condenados a la muerte eterna, pero apareció Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Se presentó para darnos salvación. La palabra dice que entonces Cornelio convocó a todos sus parientes, convocó a sus amigos más íntimos y les dijo: vengan a mi casa porque Pedro va a venir mañana y trae una palabra de Dios. Y todos dijeron: no es posible que Pedro vaya a ir porque él es judío y a los judíos no se les permite llegar a la casa de los gentiles. Pero para sorpresa de todos, había un Dios que ya estaba determinado
Había un Dios que había ya declarado un plan. Y en medio de ese plan y en medio de ese propósito, Dios tenía ya orquestado el saber que verdaderamente necesitaba Cornelio de una visitación mayor. Y por esa razón, cuando vemos acá, Cornelio, que no solamente conocía el arte de orar, Cornelio solamente conocía el arte del ayuno, el arte de la oración y de todas esas cosas que aparecían allí en escena, pero no conocía al verdadero Dios. No conocía a ese Dios, y Pedro ahora se le muestra a él y le dice: esto es necesario, esto es importante que tú conozcas. Y la escritura nos hace saber que en aquel momento apareció la vida, apareció la esperanza, apareció Jesucristo, porque Jesucristo es vida eterna, es vida abundante y es vida en victoria para todo aquel que lo anhela. Por esa razón necesitamos abrirle la puerta de nuestra casa a Jesucristo, para que en Jesucristo podamos juntos tener esperanza, redención y salvación. Amén. Lo que parece que es imposible, es posible cuando creemos en su nombre. Amén. Cuando en nuestra casa apareció Jesús, lo que parece imposible es posible. Y por eso uno puede enfrentar los retos en la vida tan difíciles cuando los recursos no están. Y cuando lo único que abunda en nosotros es problema. No sé si a usted le ha pasado. Lo único que abunda con nosotros son problemas. Y surgen las preguntas, surgen las interrogantes: ¿cómo salir de esta situación? Surge la dificultad en decir: ¿cómo es que nosotros vamos a sobrellevar de todo esto? Cuando ya no hay dinero y ya no hay apariencia de que alguien nos pueda ayudar. Pero qué bendición es saber que Jesús está en la casa. Amén. Y que cuando Jesús está en la casa, lo que parece que es imposible es posible. Amén. El novio en las bodas de Caná estaba preocupado porque el vino se acabó. La noticia llegó a oídos del novio y le dijeron: se acabó el vino. Y la fiesta todavía está y los invitados siguen llegando. Y le dijeron: ¿cómo vamos a hacer? Porque el vino se acabó. Y lo que dirá la gente muchas veces se vuelve un poco más grave. Pero el novio debía de estar tranquilo. El novio debería de estar seguro. Porque cuando Jesús está en la casa, lo que parece que es imposible, es posible. Amén. Y la palabra nos dice que entonces, en aquella hora, se sirvió el mejor de los vinos, cual nunca antes en todo Israel se había probado. Y le dijeron al novio: tú has dado una gran sorpresa para todos, porque siempre en las fiestas es que primero se sirve lo bueno y por último se deja ya lo peor, porque la gente ya no puede percibir si realmente está bueno o está malo. Pero tú has dejado lo mejor para de último. Amada iglesia, tengo que decirle algo en esta mañana: lo mejor de Cristo aún nosotros no lo hemos vivido. Los mejores días de nuestra vida están por venir para la gloria del Señor. Que aunque ahora usted haya disfrutado algo, pero usted no ha disfrutado todo, Cristo tiene algo todavía mucho mejor para nosotros. Puede ser que la crisis esté tocando la puerta de nuestra casa. Puede ser que el reto más grande que usted tiene delante ahora quiera intentar huir y no enfrentarlo. Pero hay buenas noticias. Jesús está en la fiesta. Jesús está en la casa. Y cuando Jesús está, prepárese, porque hoy verá la gloria del Señor como nunca antes más en la vida usted lo había visto, para la gloria de su nombre. Jesús resucitó a Lázaro en su casa. Aquella mujer tan solo tocó el borde del manto y fue libre de aquella situación en su vida. Jesús en la casa levantó a la hija de Jairo. Es que Jesús es vida, es que Jesús es esperanza, es que Jesús es el Todopoderoso. Cuando Jesús está presente, nada está perdido. No hay matrimonio que se disuelva cuando Cristo ha hecho presente. No hay un hijo que se vaya de la casa sin que Jesús esté presente. No hay una enfermedad que Jesús no pueda sanar. Jesús es el Todopoderoso. En mi casa habita su presencia, porque todo es posible cuando yo puedo creer a su nombre. La bendición del Señor estará con nosotros siempre. Cuando Jesús está presente en su vida, la provisión siempre estará. La bendición no va a faltar. La capacidad siempre llegará.
Palabra no faltará en su boca. Su familia estará bien. El poder del Espíritu Santo le levantará una y otra vez. Ahí habrá fortaleza. Ahí habrá dirección. En mi casa yo necesito su presencia. Porque su presencia tiene unción, poder y gloria. Unción, poder y gloria. En la casa de Cornelio descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos de la unción, del poder y de la gloria. Dios va a cambiar la atmósfera de su casa. Dios va a cambiar el ambiente de su hogar. Dios va a cambiar los aires de que está usted rodeado. Porque donde había lamento, hoy habrá gozo. Donde había escasez, hoy habrá sobreabundancia. Donde había enfermedad, hoy habrá sanidad. Donde había incertidumbre, hoy habrá descanso. Donde había pleito, hoy habrá paz. Se acabaron en casa los platillos voladores. Se acabaron en casa los gritos. Se acabaron en casa los pleitos. Porque hoy los gritos que se escucharán es de la canción y de la alabanza de los justos delante del Señor de toda la tierra. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora yo entiendo del por qué una serie anterior a esta. Ahora yo le digo, Señor, ahora entiendo por qué tú me tenías tembloroso aquí diciendo que se le fuera el enojo, los celos, la ira, la contienda, la depresión, las decepciones. Ahora yo entiendo. Porque para esto Dios antes limpió nuestro corazón para que recibamos lo mejor de Él que tiene para nosotros. Si alguien quiere pintar una pared, tiene que restaurarla primero. Porque si alguien pinta sobre lo que está deteriorado, es un esfuerzo que va a ser en vano. Es un esfuerzo que va a comenzar a trabajar, y que en los próximos días comenzará a hacer otro doble esfuerzo, otro gasto. Es necesario que antes de comenzar a pintar una pared que necesita ser restaurada, es lo mejor pegarle una buena raspada. Y yo creo con todo el corazón que lo que Dios hizo con nosotros en la serie anterior es raspar por completo nuestro corazón. Porque si nuestro corazón estaba sucio, no podíamos prepararnos para esta nueva temporada que Dios tiene para nosotros. Tenía el Señor que tratar nuestro corazón, purificarlo, renovarlo, para decir, ahora necesitas recibirlo. Porque nadie puede poner remiendo en ropa nueva. Ahora usted puede entender un poco acerca de los odres nuevos y de los vestidos viejos. Nadie puede poner un remiendo en una ropa nueva. Si esa pared necesitaba pintura, es de dejarla completamente sin ningún mal, para después volver de nuevo y pintarla, para que lo que antes estaba feo ahora quede lindo. Y Dios dejó enternecido nuestro corazón, así como cuando puede hacer nuestro corazón y dejar completamente solo la piel. Cuando hay alguien que tiene solamente la pura piel y se coloca limón o se toca con tomate, usted sabe lo bueno que es eso. Pues así el Señor quizás trabajó en nuestro corazón y tuvo que ser muy duro con nosotros. Pero para que esta mañana y a partir de esta serie comencemos a recibir un bálsamo nuevo en nuestra vida, de ser purificados en Él, porque Dios hace todo nuevo. Él restaura y lo hace bien. En mi casa habita su presencia. ¿Por qué nos vivimos quejando si Cristo está en la barca? ¿Por qué seguimos llorando si Jesús está en casa? ¿Por qué estamos tristes si Jesús es el centro del corazón? ¿Por qué nos afligimos si Él tiene la última palabra? ¿Por qué angustia su corazón de no saber qué hacer si Él es nuestro pastor que nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, y aún en valle de sombra y de muerte Él estará allí con nosotros? Yo con eso no estoy diciendo que se acabaron los problemas. Yo con eso no estoy diciendo que ya los problemas a usted en la serie pasada se quedaron. Déjeme decirle
que lo que yo quiero decirle en esta mañana es que en cada problema Dios tendrá una solución para nosotros. Pero cuando volvemos a Cornelio, nos damos cuenta que él no tenía la oportunidad de ir a una iglesia. Y Dios dijo, vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. Porque es necesario saber algo. Y es que no basta con quedarnos solo con lo que recibimos en la iglesia. Usted que tiene la oportunidad de venir, no basta solo con quedarnos con lo que recibimos en la iglesia. Esto es para hoy, pero no es suficiente para todos los días. Porque tenemos que llevar a casa lo que hacemos en la iglesia. Tenemos que replicar lo que aquí hacemos, replicarlo de nuevo en la iglesia. Porque déjeme decirle algo, aquí en esta casa el fuego ya se encendió. En esa casa el fuego se encendió. Y lo que estamos viviendo es poderoso. Llévelo a su casa. Replíquelo en su hogar. Porque no vale tener una iglesia llena de unción, de poder y de gloria y nuestras casas estén vacías. Si a usted no le han dicho lo que estamos experimentando en las reuniones de martes, de miércoles y de viernes, no le han informado bien. Pero aquí Dios ha cambiado todo. Dios ha transformado nuestro ambiente. Dios ha transformado nuestra alabanza. Dios ha transformado nuestra palabra. Dios ha transformado, nos ha renovado. Lleve de esta unción y de poder y de gloria a su casa. Y llegue también a su hogar y diga, aquí también en mi casa habita su presencia. Cornelio no podía ingresar a una iglesia por su condición de ser gentil, pero eso no le impidió que buscara a Dios. Por eso, ¿qué de aquellos que ni vienen a la iglesia ni le buscan a Dios en su casa? Yo creo que por eso me apagaron el micrófono. Pero ¿qué de aquellos que ni buscan a Dios ni en la iglesia, ni buscan a Dios en su casa? Déjenme decirle que nada bueno les espera. Y por eso estamos como estamos. Debemos de examinar la petición que le pedimos a Dios con la vida que nosotros llevamos. No podemos estar pidiendo grandezas cuando nuestra vida no está buscando continuamente de su presencia. Pero déjeme decirle que después de ese día, Cornelio ya podía buscar a Dios doble. A partir de ese día, el anuncio de Pedro que llegó a Jerusalén dijo, hermanos, yo tengo una noticia que darles. El Espíritu Santo que a nosotros un día nos visitó, también visitó a los gentiles. Y ahora tenemos entre nosotros un gentil y un romano que es nuestro hermano. Y tuvo que dar el anuncio porque en ese momento quizás ya Cornelio participaba de la iglesia, del templo donde estaban todos reunidos. Y a partir de ese día ahora Cornelio podía buscar a Dios doble en la iglesia, en el templo, y lo podía también buscar en su casa. Y déjeme decirle que quien busca a Dios doble, doble va a recibir. Amén. Y por esa razón este es el tiempo que en familia comenzamos a buscar el doble a Dios. Así poder decir, en mi iglesia y en mi casa habita su presencia. Porque cuando su presencia está en casa hay bendición. Fue en la casa de la viuda donde la harina y el aceite no escaseó. Fue en la casa de otra viuda donde después del luto la vida llegó. Fue en la casa también donde había deuda y la provisión llegó. Y hoy en el nombre de Jesús, de su casa se va el lamento, se va la tristeza, se va el pleito, se va la rebeldía, se va la escasez, se va la frustración, se va el enojo, se va la depresión, se va todo aquello que vino a robarle la paz y el gozo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en el nombre de Jesús no hay palabra de brujo, no hay amenaza ni palabra de destrucción que esté en contra suya, porque Jehová el Señor será su escudo y el Señor será su seguridad. Amén. Esta mañana es mañana de salvación. Amén. Esta mañana las cosas imposibles se hacen posibles. Este es un día de bendición. Abra a Jesús en su casa y dele la oportunidad a Jesús de que llegue para que allí pueda estar la unción, el poder y la gloria, el mover del Espíritu Santo.